Un saludo para cada uno de ustedes. Cada 8 días, gracias al colectivo de comunicaciones de Valdivia, llegamos hasta sus hogares con el mensaje de la palabra de Dios. Tal vez el mensaje de hace 8 días nos impactaba un poco porque estábamos hablando del mal, de las tentaciones, de las obsesiones y posesiones que podía tener el demonio en nosotros y cómo vencerlos. En el camino que vamos de Cuaresma, preparándonos a la gran celebración de la Semana Santa, hoy el mensaje es mucho más sereno, más tranquilo, tan hermoso como este paisaje en el que estamos hoy, un remanso de paz, un paraíso. Finalmente, eso es lo que pasa en el texto de hoy. Jesús llama a 3 de sus amigos, a Pedro, a Santiago y a Juan. Los hace subir a la montaña. Y dice el texto, allá en medio de la montaña se transfiguró delante de ellos. Y en medio de la emoción, Pedro, Santiago y Juan contemplan 3 escenas maravillosas. La primera, Jesús hablando con 2 personajes, Elías y Moisés. La segunda, se transfigura, su vestido se vuelve completamente blanco. La tercera, de una manera especial, dicen, qué rico estar aquí, hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y después de todo eso, Jesús les dice, quédese callado hasta que yo me manifieste. Es el texto de hoy, el texto que comúnmente conocemos como la transfiguración del Señor. Los invito, mis amigos, a que nos sintamos nosotros como Pedro, como Santiago y como Juan. Es decir, sintamos que Jesús hoy también a nosotros nos está invitando a un sitio tranquilo y en paz, a estar con Él. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Santiago? ¿Por qué Juan? Pedro por ser la cabeza de la iglesia. Juan por ser el discípulo amado, el discípulo que le habla el corazón a Jesús. Santiago porque fue, según la tradición, el discípulo que quedaría en Jerusalén llevando la buena nueva a aquellos que vieron morir a Jesús en la cruz. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Santiago? ¿Y por qué Juan? Hay otro elemento, y es que ellos también luego van a ser los testigos de la resurrección. La Magdalena ve el sepulcro vacío, pero van a buscar a Pedro y van a buscar a Juan, y van y ven, y dicen que se tienen que encontrar con Jesús nuevamente ya resucitado en Galilea. Pero no solo es ellos. ¿Por qué usted? Porque usted también, Dios lo ama y quiere que en medio de tantas preocupaciones que usted tiene en este momento, el Señor quiere invitarlo a estar tranquilo, a subir a la montaña. Es el otro elemento del texto de hoy, subir a la montaña. La montaña es el lugar privilegiado de encuentro con Jesús, el lugar privilegiado de encuentro con Dios. Es en una montaña, por ejemplo, donde Moisés recibe las tablas de la ley. Es en una montaña donde Elías va en un carruaje al cielo, y donde escucha que Dios habla, como diría después la canción de Nicola Di Bari, en el silencio. Subir a la montaña es lo más maravilloso del encuentro con Dios. Es en una montaña donde Jesús pronuncia el sermón de las bienaventuranzas. Es en una montaña donde Jesús pronuncia la hermosa oración del Padre Nuestro. Es en una montaña donde Jesús se transfigura. Es en lo alto de una montaña donde Él muere en la cruz. El Evangelio de Lucas nos presenta a Jesús subiendo la montaña, subiendo a Jerusalén, como el culmen de la redención. Jesús te invita hoy a que subas a la montaña, a que te encuentres con Él.
Y allí, en esos elementos importantes del texto, se encuentran con dos personajes que son representativos en todo el Antiguo Testamento. Moisés, representando la antigua alianza, las tablas de la ley. Elías, representando todo el profetismo de Israel. Él fue el primer profeta. Es decir, en ese Jesús se está cumpliendo toda la ley y todos los profetas. Es la grandeza del texto, es el significado. Por eso se habla de una transfiguración. Ese Jesús se le está mostrando a los discípulos como verdadero Dios y se le está mostrando como verdadero hombre. La transfiguración en ese vestido blanco, fijémonos que es muy lindo. Jesús está brillando con luz propia. Jesús no brilla por la luz de otros, Él es la luz verdadera. En la resurrección vamos a simbolizar esa luz en el cirio pascual. Jesús es la luz que nace de lo alto. Por eso la transfiguración tiene dos significados especiales. Ese hombre, ese Dios, ese niño que nació en Belén, que llamamos misterio de la encarnación, aquí se está manifestando como verdadero Dios y como verdadero hombre, pero también los está preparando a la otra cumbre, a la otra montaña, que es la pasión, la muerte y la resurrección. Por eso les dicen, quédense callados y esperen a que yo muera y que yo resucite. Es decir, la transfiguración es una preparación a la pasión, a la muerte y a la resurrección del Señor. Y el texto nos dice que ellos sintieron una gran alegría, una gran paz, una gran serenidad. Es lo que uno tiene cuando está con Dios. Dios te genera a vos paz, tranquilidad, serenidad. El Evangelio de hace 8 días, el diablo produce siempre caos, maldad. Lo malo siempre produce cosas malas. Poder, tener y placer. Dios genera paz, serenidad, paraíso, cielo. Es lo que dice Pedro. Hagamos 3 chozas, una para ti, para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. A Pedro no le interesa dónde se va a quedar él, es suficiente con estar con Jesús. Hermanos, es suficiente con estar con Jesús. Esa es la serenidad y la paz y el encuentro que nos genera Dios. Ya no nos importa nada de lo pasajero. San Pablo lo va a decir de una manera muy sencilla. Todo lo demás lo considero basura. Perdónenme, el texto original lo traduce con una palabra mucho más grosera. Estiércol, cuando me encuentro con Dios y Él es mi paz y mi serenidad. Isabel de la Trinidad, una monja contemplativa, lo describió de una manera más llana, más plana. Ella decía, tengo el cielo en mi alma, porque el cielo es Dios y Dios está en mi corazón. Yo lo invito a usted a que suba a la montaña, se encuentre con Dios, le entregue a Jesús, le hable a Él con toda la sencillez, con toda la calma, con toda la serenidad, a que suba a la montaña. Pero ese Jesús transfigurado, manifestado como verdadero Dios y como verdadero hombre, es el mismo que encontramos en el sagrario. Cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos tocando a Dios, estamos disfrutando a Dios. Por eso hay una historia muy sencilla y muy linda del santo cura de Ars, que veía que todos los días a la misma hora llegaba un campesino, se sentaba al pie del sagrario y miraba al sagrario y miraba al crucificado y no le decía nada. Y el cura de Ars, preocupado, le decía, dígame, ¿usted qué le dice a Jesús si usted ni siquiera sabe leer? Y él responde sabiamente, yo lo miro y Él me mira. Eso es transfiguración, eso es contemplación, eso es lo que nos está invitando Jesús. A que nos olvidemos del mundanal ruido, a que nos olvidemos del pecado, a que nos olvidemos del rencor, del odio, de tanto que nos aleja de Dios, y que subamos con Él y lo contemplemos completamente. Ese Dios es el que te ama,
es el que te ayuda, es el que te dice de manera especial que te olvides de todo lo demás. Por eso un santo definió la oración de una manera muy simple. La oración es la debilidad de Dios y la grandeza del hombre. Y San Juan Edwards lo describió de una manera más sencilla cuando dijo: nunca un hombre es tan grande como cuando está de rodillas ante Dios. Eso fue lo que contemplaron los discípulos y es lo que tenemos que contemplar nosotros. Es la invitación que te hago a ti que me estás viendo a través de las redes sociales, gracias al colectivo de comunicaciones. Que vayas al templo un ratico y ores con Jesús. Le hables con Jesús con tus propias palabras, te olvides de lo demás y te quedes. Y que sientas a ese Dios tan rico que te olvide de los demás. Qué bueno es estar contigo, Señor. Que participes en tu parroquia de la Eucaristía Dominical y que de manera especial, cuando levante el sacerdote la hostia consagrada, puedas decir también con fe: oh Dios mío, Señor mío y Dios mío. Los discípulos bajaron nuevamente, pero bajaron distintos, bajaron también transformados. Cuando yo me encuentro con Jesús, yo salgo transformado. Miren, es el mismo detalle de los Reyes Magos. Cuando ellos se encuentran con Jesús en el portal de Belén, dice el texto, fueron por otro camino. Cuando yo me encuentro con Jesús, yo me voy por otro camino, por el camino de Él, porque el pecado ya no me interesa. Estamos viviendo en nuestra parroquia la experiencia de la iglesia en la casa, leyendo la palabra de Dios en nuestra propia casa. Es ese Jesús que nos habla como profeta, como una nueva ley. Es esa palabra de Dios que se hace también en nosotros. Pidámosle a la Santísima Virgen María. Ella fue la primera contemplativa. Ella fue el primer sagrario que hubo en la humanidad. Ella tuvo en su seno, en su vientre, en sus brazos al Hijo de Dios. Que nosotros también seamos capaces de contemplarlo completamente. Feliz día para todos.